Buenas a todos y bienvenidos al capítulo número 16 de Detrás del Proyecto o capítulo número 1 de esta segunda temporada. Antes de pasar a presentar al invitado y empezar con el podcast, queremos brevemente darles un poquito de contexto. Yo me imagino que ya lo habréis visto todo en las redes sociales, TikTok, YouTube, los cambios que hemos hecho, pero bueno, queríamos comentarlo brevemente, nada, 2-3 minutitos, pues para que también lo escuchéis de nuestra mano. Como podéis ver, hemos cambiado la marca, hemos hecho un rebranding, ya no somos Alep Project, sino ahora pasamos a ser Volcánica, Canary Community. ¿Por qué hemos decidido hacer este rebranding? Llevamos varios meses viendo cómo el canal, pues, y muchas gracias a todos ustedes, está creciendo bastante, y nos hemos dado cuenta que la marca de Alep no nos identificaba del todo. Al final, esto que hacemos con ahora Volcánica Canary Community, es una comunidad de emprendedores, creativos, artistas y talento canario, donde el objetivo es visibilizar el talento canario. Entonces pensábamos, o sea, no nos identificábamos tanto con la marca LEP y por eso hemos pues trabajado con profesionales, Hugo y yo, y hemos modificado varias cositas y además se vienen varias cosas nuevas al canal que iréis viendo. Pero bueno, eso es un poquito para explicar que hemos hecho este rebranding, ahora somos Volcánica. Y Hugo, no sé si tú quieres aportar algo brevemente, así un Sí, a poco ver, el cambio. yo creo que en parte también como podcast y comunidad creo que estamos mucho más representados, ¿no? Y un punto fuerte que tenemos Leandro y yo es que somos con gente con ambición, que queremos hacer las cosas bien, que queremos llegar a cuanta más gente en Canarias y fuera de Canarias, por lo cual lo que queremos hacer sobre todo es hacer historia para que esos invitados, esas entrevistas, ese contenido y valor que creemos sean de cara a esos creativos y emprendedores que podamos traer. Así que nada, es eso un poco, hacer historia. Pues bueno, ahí Hugo lo explicó un poquito, tampoco queremos tocar más el tema, si alguien tiene cualquier duda o algo, ponga en los comentarios, aunque bueno, como podréis ya haber visto, hemos sacado varios reels, varias stories explicando un poco pues la marca, la identidad, para que también ustedes os podáis sentir más identificados. Hugo ahora mismo estaba hablando de hacer historia y ahora paso ya a presentar a nuestro invitado de hoy, porque hoy vamos a hablar de historia, pero también de presente y de identidad. Llevamos tiempo queriendo tener esta conversación y traer a este invitado. Lo habíamos escrito ya hace un tiempillo porque la verdad que nos encanta lo que hace. Nuestro invitado de hoy, como podéis ver ya, es Luis Cabrera, conocido principalmente por su labor como divulgador de Historia Canaria en redes sociales, bajo el nombre de Historia para Gandules. Pero bueno, Luis es mucho más que eso y yo creo que lo iremos descubriendo juntos a lo largo de este episodio. Así que nada, bienvenido Luis. Muchas gracias y en primer lugar, felicidades por haber llegado a este punto, a esta segunda temporada, porque mucha gente no sabe el trabajo que conlleva editar este tipo de vídeos, los podcasts, así que a seguir trabajando duramente con ilusión. Muchas gracias, Luis. La verdad que ha sido un gran esfuerzo, pero sí, estamos aquí ahora muy ilusionados, ¿no? Con la segunda temporada, como tú bien dices. Y nada, la primera pregunta que solemos hacer, Luis, y es sencilla, es que nos cuentes un poco sobre tus inicios, de dónde eres, de qué barrio eres, cómo te has criado, etcétera. Así que, por favor, cuéntanos un poco. Pues nada, yo me he criado aquí en la capital Gran Canaria, concretamente en Guanarteme, muy tranquilito, la verdad, mi playita, los findes, así. Y, y nada, a mí en lo que respecta a la historia me gustó de toda la vida, por ejemplo, que eso es importante para que al final acabara haciendo este proyecto. Lo que sí que es verdad es que yo era bastante cortado de chico. O sea, me sorprende bastante mirando hacia atrás que hoy en día está haciendo vídeos y exponiéndome en redes, porque eso es algo que nunca hubiese imaginado. Y nada, al final, por una cosa y por otra, acabé con este proyecto que me está brindando muchísimas oportunidades. Una de ellas, estar aquí hoy con ustedes, por ejemplo. Qué bueno, Luis, pero para volvernos un poquito más atrás, nos contaste, ¿no? Que desde pequeñito te ha interesado todo el tema de la historia. ¿Cómo empezó eso, no? Porque yo he conocido a mucha gente que también se interesa mucho por la historia y algunos, pues, por ejemplo, jugaban al Age of Empires y por eso empezaron con todo el tema de la historia o por la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo empieza un poco desde que eres pequeñito tu interés por el tema de la historia? Pues ahí la clavaste, Leandro. De pequeño, por ejemplo, me gustaba jugar al Age of Empires, me gustaba Qué jugar bueno. al Buen Age of juego, ¿eh? Mythology. Juegazo, Mm. juegazo. Juegos más modernos también, como el Call of Duty, que tuvo una época de vicio con el modo online en su momento, el Modern Warfare 2. Y siempre me gustaron también las películas históricas. En casa, pues teníamos bastante cine bélico.
veía Apocalypse Now, veía Platoon, Gladiator, que hay que decirlo también claro, que las películas son una buena introducción a ese mundo, pero no hay que tomárselas al pie de la letra. Por ejemplo, Braveheart me encanta, me parece una película espectacular, Buen pero speech final, ¿eh? pero claro, sí, pero luego si vas con eso a un examen, pues cateas, porque distan un poco de la realidad. Entonces eso, el cine, videojuegos, el contexto familiar, mi padre, a mi tío también le gusta mucho la historia, pues un poco crecí con eso. ¿Tu padre estaba ligado, era profesor de historia o algo así, o simplemente le gustaba? ¿Qué va? Simplemente le gustaba. Y también le gustaba jugar a Age of Empires, por ejemplo. Qué bueno. Qué bueno. Y Luis, hablando de un poco, ¿no? De pequeño, o sea, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, supongo que estás jugando al Age of Empires, llega el bachiller, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué hace Luis Cabrera? Pues mira, en un principio yo estudié Derecho y Criminología, pero me ¿En Madrid? estaba costando bastante. Sí, era doble grado. Ok. Y era algo que me estaba costando, pues, bastante. mm, Cómo afrontar la carrera, pues era joven también, no lo veía con la perspectiva de hoy en día. Y al final, después de un tiempo, pues decidí cambiarme al grado de geografía. Ya una vez que termino geografía o el máster de formación del profesorado, estamos hablando de 2020, una época en la que estamos parados para el COVID, no sé muy bien hacia dónde orientar mi vida. Y agradezco mucho que me tocara hacer las prácticas en el Instituto Guanartele con Fátima Lorca, que era mi tutora, que fue grandísima y a mí me dio la vida estar ahí en primero a la ESO, en bachillerato con los alumnos. Empezó a gustarme mucho la docencia. Luego también guía de turismo y hoy en día pues con los vídeos. Todo un proceso Ok. evolutivo y un poco casual, gracias a que Qué derecho bueno. no me gustó en su momento. Pero Luis, antes de entrar ahí, para volver de nuevo un poquito atrás, ¿no? Nos cuentas que estás con el bachillerato, ¿no? Que terminas, que te empiezas a interesar por el tema de historia, que te metes primero en una carrera, no es lo tuyo, empiezas con esta otra. Y estuve leyendo por ahí que te hiciste un Erasmus en algún lado, ¿no? ¿Dónde te hiciste el Erasmus y por qué a lo mejor fue tan importante ese sitio para ti? Pues el Erasmus fue crucial, la verdad. Estábamos en una excursión con la carrera que nos quedamos a dormir en el ángulo de la naturaleza en Osorio y dio la casualidad de que nos dieron una charla sobre las oportunidades y cómo hay oportunidades que se dan una única vez en la vida, que hay que aprovecharlas. Y me acuerdo que un colega me estaba comentando de casualidad sobre el Erasmus y los destinos que había. Y mencionó pues la Guayana Francesa como tal. No sabía dónde iba a ser exactamente y de repente como que me dio el chip en la cabeza. Dije, qué interesante, es un Erasmus al otro lado del Atlántico, en lugar de hacerlo en la Europa continental, y no me lo pensé dos veces. Desde ese entonces me obsesionó un poco con la idea de ir sí o sí a hacer el Erasmus a las Antillas francesas y al final acabé en Martinica. ¿Y qué tal Wow. esa ¿Y experiencia en cómo? Martinica? Sí, sí, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? O sea, tú ya del archipiélago canario a Martinicas, ¿cómo lo llevaste? Espectacular, para empezar. Ahí empiezo a sentir como una especie de, cuando te han dicho toda la vida que el hecho de estar rodeado de naturaleza por todas partes hace que uno se sienta bien, lo vi con mis propios ojos, solo había buenas sensaciones allí. Era porque es un entorno espectacular, está muy bien cuidado, y no está nada masificada la isla, porque tampoco tiene un desarrollo turístico excesivo y yo estaba muy contento en Martinica. Lo único que se me puso un poco cuesta arriba la carrera es que mi nivel de francés era muy bajo. Ahí o hablabas francés o estabas perdido porque no hablaban inglés en clase. No hay un campus virtual como por ejemplo lo había en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ahí era más tradicional, apuntes a mano y luego a estudiar. Y yo estaba pues un poco Que perdido porque no podía seguir el ritmo de las clases y nada, y luego salió una oportunidad en el segundo cuatrimestre de trabajar como guía de turismo allí
y fue lo que me hizo emprender un proyecto, que era una guía de playa. Y Luis, una pregunta, ¿no? Porque nos contaste al principio que eras un chico muy tímido. ¿Cómo das ese paso, no? Porque me imagino, coño, joder, guía turístico, al final estás de cara al público, ¿no? Gente todo el rato diferente. Me imagino que tiene que haber sido un poco complicado al principio, ¿no? Además tú siendo un poco más introvertido. Sí, de todos modos, ya cuando cumplí cierta edad y entré en la universidad, empecé a cambiar un poco. Es decir, que, por ejemplo, ese Erasmus en Martinica me hizo espabilar bastante, porque llego allí a una residencia con un montón de gente y, y no sé, me di cuenta, por ejemplo, había muy poca gente en general de Canarias, solo estaba una amiga mía, Nasla, de España no había prácticamente nadie y eran casi todos, pues, de Alemania, de Inglaterra. Y me di cuenta de que los canarios somos muy echados para adelante. En plan, decía cosas a lo mejor improvisadas y le hacía gracia a la gente. Y eso es una cosa que me gustó mucho ahí en Martinica. Y lo de guía de turismo, pues al principio estaba un poco nervioso, pero desde que vi que me desenvolvía bien con los grupos, que si te conocías el contenido que les estabas narrando y conectabas con ellos, pues era algo bastante sencillo. Entonces lo disfruté bastante. Era como una terapia de choque, en cierta medida. Yo nunca he estado en Martinicas, ¿no? No sé si Leandro ha estado, creo que tampoco. Por ¿Qué nos desgracia, no. puedes contar? ¿Qué nos puedes contar? O sea, si estuviésemos ahora los tres en la playa, ¿no? Un tour privado contigo, o sea, si nos haces una introducción, ¿cómo sería? Pues Martinica es espectacular. En primer lugar, es una isla de dimensiones más pequeñas que Gran Canaria. Se podría asemejar en superficie a La Palma, quizás. Es un lugar tropical. Imagínate muchísima vegetación muy densa por todas partes, sobre todo por el norte, y un litoral que a diferencia de Gran Canaria es bajo, no tiene tanto acantilado, entonces está completamente rodeada de playas, uno de los motivos que me incitó a hacer este proyecto, y es indescriptible la belleza de los entornos. Son playas poco explotadas, no están completamente rodeadas de edificios, de hoteles, están rodeadas de vegetación, hay muchísimas cascadas. Si nos metemos con la gafa y el tubo, que es algo que me apasiona, por ejemplo, es indescriptible. Ves, yo qué sé, a lo mejor si tienes suerte y ves 5 tortugas en la misma playa después de nadar 1 hora. Arrecife de coral, peces muy variados, porque es una zona tropical. Y la gente también, a pesar de ser un poco más cerrada que aquí por lo general, eh, mm, siempre están dispuestos a ayudar, a echar una mano con lo que haga falta. Un conjunto de factores que hacen que sea un lugar increíble. Tiene que ser una pasada, seguro. Y otra duda que tengo, Luis, porque la verdad que todo este tema de guía turístico y tal, estoy un poco perdido, pero yo hago mucho, por ejemplo, ahora justo llegué ayer de Irlanda y estuve haciendo un free tour. ¿Esto que tú eras guía turístico era tipo free tour o era con una oficina de turismo? En Martinica lo hacía con la oficina de turismo. De hecho, Ah, vale. trabajaba como recepcionista también, como una especie de puesto así un poco más grande que el típico kiosco. Hacíamos una serie de cuestiones ahí. Y también cuando nos tocaba, por turno, íbamos a una fortaleza construida en el siglo XVII que estaba al lado y hacíamos una visita guiada. Qué bueno. ¿Y cómo surgió, no? Ahora nos estás contando, estás en Martinica, eres guía turístico. ¿Cómo surge el que escribiste, ¿no? Una guía de playas de Martinica. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué surge? ¿Por qué lo hiciste? Pues yo tenía la idea en mente de hacer algún tipo de proyecto geográfico, aprovechando el Erasmus. Y yo llevaba tiempo con la idea de que fui para allá, de hacer una guía de playa, porque era algo que no se había explotado ahí en la isla. Y al no ser un lugar excesivamente turístico, pues sentía que no iba a contribuir de manera negativa. Porque, por ejemplo, en Martinica tú vas a la playa de las Salinas, que es la mejor que hay en la isla, en época alta de turismo, y hay una toalla cada 30 o 40 metros. No ves ninguna playa que esté a rebosar, por ejemplo. Entonces se me Claro. ocurrió eso como un proyecto geográfico más que meramente turístico y de casualidad fui a hacer un viaje a Nueva York porque había una compañía que era Norwegian que tenía conexión muy barata con Nueva York y me dio para hacer mi primer viaje en solitario. Estaba andando ¿Desde por la ciudad Martinica?
Desde Martinica salí, sí, para allá. Qué bueno. Qué locura. Y me estaba encantando la ciudad y es una ciudad que no sé, yo sentí como que te motivaba a emprender de por sí, por no sé explicarlo. Veías todo a lo grande, la gente, la gente pues se notaba que trabajaba en ciertos lugares, había muchos ejecutivos y yo estaba andando solo, dándole a la cabeza y pensé en la guía como una oportunidad de crecer en el ámbito de la geografía, como un proyecto que estaba pendiente por hacer. Dio la casualidad de que vi un correo al poco de llegar de vuelta en el que decían que buscaban personal que hablara inglés y español para trabajar en la oficina de turismo y no me lo pensé 2 veces, lo vi como una oportunidad de ganar algo de dinero, alquilar un coche, porque hoy el transporte público es pésimo, ¿no? Lo siguiente, es que es inexistente literalmente, y alquiló un coche para ir por la isla tomando fotos, describiendo el litoral, metiéndome con la gafa y el tubo en casi todas las playas para describir los fondos, porque es algo que me apasiona. Entonces, le dediqué muchísimo tiempo. ¿Y en qué idioma lo hiciste? Por saber un poco. ¿Y lo hiciste conjuntamente con la oficina de turismo o por tu cuenta en solitario? No, lo hice por mi cuenta, todo en francés. Lo que sí es verdad es que Ok, cuando terminó el Erasmus lo llevé a imprimir y se lo presenté a mi jefa de la oficina de turismo, pero nunca hubo respuesta. Entonces ya empecé a mandarlo a editoriales. A mí me hubiese gustado que lo aprovecharan en la oficina de turismo de forma gratuita, siempre y cuando pusieran mi nombre. Más que claro, nada como un proyecto de promoción personal. claro, claro, claro. Y entonces, supongo que esa faceta, ¿no? Tuya de ser guía en Martinica, estar ya metido en de verdad dar esa información al público, ¿lo traspasaste en algún momento a Gran Canaria o de ahí ya te mediste a la docencia y ya está? Pues lo que aprendí yo, por ejemplo, de Martinica en mi trabajo, posiblemente fue lo que condicionó que hoy en día esté trabajando como guía de turismo aquí en el casco Ok, histórico. De otra manera, ahora sí que lo hago de forma autónoma, free tour, pero si no hubiese trabajado en Martinica como guía de turismo, mi vida sería muy diferente a día de hoy. Claro. Y Luis, una pregunta, ¿no? O sea, para entender, estabas en Martinica, terminas todo eso y entonces ahí decides volver a Gran Canaria. Una vez acabado el Erasmus, me imagino que terminas la carrera y ahí empiezas ya con el tema de los tours en Gran Canaria. Fue un poco como volví a Gran Canaria, tuve que repetir curso. También hay que decir una cosa, una crítica aquí personal a los alemanes, a los franceses, bueno, sobre todo alemanes, por ejemplo, de sus universidades les dan libertad con las asignaturas. Ellos cogían asignaturas que les interesaban de allí, pero que a lo mejor no tenían mucha relación con las que había en su universidad y no pasaba nada. Aquí en Las Palmas son súper estrictos, si no concuerda en cierto porcentaje no te las aprueban, no dan muchas facilidades y creo que deberían ponerse las pilas en ese aspecto. Tuve que coger un montón de asignaturas en Martinica, estaba saturado, me costaba con el idioma y el segundo cuatrimestre lo dediqué todo a trabajar como guía y a hacer la guía de playa. Entonces vuelvo a Gran Canaria, tengo que hacer un curso extra y, y ya después de hacer el máster de profesorado, en 2022 es cuando empiezo a trabajar como guía. Habían pasado 4 años desde que volví de Martinica hasta que empecé a hacer las visitas guiadas por Begueta. Pues para tocar, pues justo es gracioso porque no sé si lo sabes, pero yo vivo en Frankfurt y yo he estudiado la carrera y el máster en Alemania y coincido 100% contigo, tanto el máster como la carrera. Cuando me he ido de Erasmus, o bueno, no, al final casi todos mis amigos han estudiado el LPGC y comparo las facilidades que me dan a mí para estudiar y lo que a veces le complican a la gente el poder sacarse la carrera en España, y yo sobre todo hablo de la LPGC porque es lo que yo he escuchado un poco, me sorprende la verdad, ¿eh? De hecho, yo cuando me fui de Erasmus, eso, te daban bastante libertad con el tema de las asignaturas porque yo creo, y esto también es un poco opinión personal, pero al final el Erasmus también, si bien es para estudiar y para aprender, también te sirve para salir de casa, para salir, también, ¿no? Pues, por ejemplo, como tú contaste antes, para abrirte un poco, si eres un poco más Ujú. introvertido, conocer mundo, y que te pongas a estudiar, a estudiar, a estudiar y no tengas tiempo para todo el ocio, que yo creo que es muy importante en la etapa Erasmus, la verdad que es una pena con E Canarias. incluso coger asignaturas que te pueden interesar. Había una asignatura que era sobre la botánica de Martinica, yo ya la había probado aquí en Las Palmas, pero me hubiese gustado aprender un poco más sobre la vegetación de allí y claro, no tenía ninguna asignatura común y no podía cogerla.
Me interesaba más eso que dar ordenación del territorio en francés, que no me enteraba de nada, por ejemplo, y aún así Claro. nada, que estaba ahí perdiendo el tiempo. Y Luis, volviendo un poco, ¿no?, a las guías, ¿hay algún tipo de sinergias o comparaciones que puedas hacer entre Martinica y las Islas Canarias? Ya hablaste un poco de los riscos que no eran, pero ¿hay otro tipo que sí veas una conexión? Pues conexión. En el estilo de vida de la gente, un poco que somos isleños, eso se nota en algunas cuestiones. El canario es mucho más echado para adelante. En Martinica la gente es más reservada por lo general, pero se nota un poco esas vibras en el estilo de vida, en la honradez de la gente, muy calurosos cuando uno lo necesita. Em, Aquí somos una cultura más de playa. En Martinica la gente sale poco de casa, no sé por qué. Cuando preguntaban a la gente qué hacían los fines de semana, decían que les encantaba el anime, eso me sorprendió. Los mangas y todo. Anime. Qué Ver random, los qué dibujos, bueno. cosas así. Em, es una sociedad bastante deportista como nosotros, al tener pues un clima como el que tenemos que nos permite estar en la calle, pues hacían mucho deporte, la gente se cuidaba bastante. Y luego en semejanzas y en lo que respecta a las principales diferencias, aquí funciona, para mi gusto, mucho mejor el transporte público, no hay comparación. Siento que la infraestructura, hay mejor inversión en Canarias, pero por otro lado, allí se conserva mucho mejor la naturaleza. Allí, lo que Ok, decía antes, no ves edificios grandes cerca de las playas, es otro nivel de desarrollo, por así decirlo. No está para nada masificado turísticamente. Tú vas a Martinica, coges un vuelo la semana que viene y te aseguro que vas a ir a muchas playas en las que vas a estar tú solo. Es que no va a haber ningún alma, por ejemplo. qué bueno. Tiene Bueno, sus y ventajas y si, desventajas. y si alguien va, tiene una guía perfecta para ir a cualquier playa, ¿no? Por supuesto, muchas gracias. Qué bueno. Pues va, siguiendo un poquito, ¿no? Cuéntanos ahora, ¿no? Terminas la carrera, te costó un poquito, te la sacas y empiezas como guía turístico en Canarias, como tipo freelance, rollo free tour o cómo empiezas ahí. Sí, empecé en formato free tour. Entonces, yo en un principio, el free tour funciona en base a las evaluaciones y claro, uno está empezando y es complicado porque compite con mastodontes que llevan años haciendo las visitas guiadas por Las Palmas con un reconocimiento. Y en Toledo estaba de viaje en una visita guiada y era un grupo grandísimo. Y de repente pensé, ojalá la aplicación tuviera un apartado en el que tú pongas, por ejemplo, unos filtros, visita guiada para pocas personas. Y dije, lo puedo poner simplemente en el título y limito la cantidad de gente que admite mi visita. Entonces puse en el Ok. título que eran visitas guiadas enfocadas en historia para grupos pequeños. Lo máximo que admito son 9 personas y funcionó desde un principio. A la gente le gustaba esa idea de que el guía fuese alguien cercano, con el que pudiera hablar, no pasar vergüenza si quieres hacer una pregunta, porque no es lo mismo ir en un grupo de 8 o 9 personas que de 30 a 40. Entonces, funciona bastante bien ese formato. ¿Y Y Luis, empezaste en Toledo, dijiste, o en Gran Canaria? No, no, la idea se me ocurrió en Toledo, pero empecé aquí en Gran Canaria, siempre los he hecho en Vegueta, los Vale. free tours, y sigo haciéndolos en la actualidad. Oye, Luis, una pregunta que es que el tema del free tour de verdad me da mucha curiosidad porque yo hago mucho, mucho free tour, me encanta. En el momento que tú decides empezar a hacer free tours, ¿eso cómo funciona? No sé si usas, bueno, si lo quieres decir bien, si no, no, Urugualk o una de estas. ¿Tienes que dar alguna acreditación o tú puedes publicar que vas a hacer free tour y ya está? Y si alguien pica, pues pico. Lo primero que tienes que hacer es darte de alta como autónomo, eso es importante tenerlo en Ok, cuenta, claro. es el primer paso. Y una vez que estás dado de alta, pues tienes que sacarte una acreditación que vale cualquiera a nivel nacional. No tiene que ser exclusivamente de la región en la que uno va a trabajar. Una vez que ya tienes la acreditación y estás dado de alta, te anuncias como Acreditación, perdona, perdón que te corte, pero ¿de qué? ¿De guía oficial guía? de turismo, se llama. Vale, ok. ¿Y ahí Entonces, qué ves? ¿el qué, perdón? En esa acreditación, ¿qué es lo que ves? Ves, aparte de tu foto,
ves el título, guía oficial de turismo, un número identificativo, por si acaso tuvieran que te parara la policía, lo que sea, por cualquier Claro. cuestión, y los idiomas en los que puedes trabajar como guía. Está todo controlado ahí para que no haya intrusismo. Y es un Pero, y si examen, por ejemplo yo supongo, estoy... ¿no? O sea, a eso te refieres, Leandro, ¿no? ¿Que es un examen o Claro. qué tipo de test tienes que pasar? Depende del caso. Para muchas personas es un examen, pero si tú, por ejemplo, tienes un nivel alto de idiomas acreditado, una carrera que, como por ejemplo historia, geografía, muchas comunidades autónomas, turismo, te va a permitir conseguir la licencia sin tener que examinarte, dependiendo de Vale, la comunidad autónoma, del año, pero una serie de requisitos. vale, esa era Está la duda que bastante yo tenía. controlado el tema. Claro, Ok. claro, Bueno, y claro. te sacas la acreditación y entonces te puedes publicar ya ahí y vas subiendo, me imagino que es como un ranking, ¿no? Mientras más reviews vas consiguiendo, más te rankean arriba. Efectivamente, yo en mi caso solamente lo hago por GuruWalk. Tengo Ok, exclusividad con GuruWalk, me va bastante bien. Y el caso es que como quiero que esté limitado a 9 personas, si me abrieran otras plataformas sería más complicado de llevar un control. Pero yo tiro por ahí, yo prefiero la calidad que la cantidad. De hecho, una de las cosas que más me gusta de las visitas guiadas es que siento que se contribuye un poco a este turismo de calidad, a gente que viene a la capital para aprender de nuestra historia, que no viene solamente a ponerse rojo como una gamba, que luego consume en los locales de la zona, por así ¿Qué tipo decirlo. de público dirías que es, aparte de, o sea, de nacionalidades, más alemanes, más ingleses? ¿Qué tipo de público hay? Y si tienes alguna anécdota que nos puedas contar también para, ¿no? Para visibilizar un poco el día a día de lo que es un free tour, estaría guay. Pues la mayoría son de Alemania, la mayoría de Alemania, seguidos de ingleses, luego diría yo que quizás escandinavos, sobre todo en la época de invierno, holandeses, belgas, estadounidenses y canadienses, que también me ha sorprendido. Y lo que como anécdota, yo diría que se aprende mucho sobre otras culturas. Por ejemplo, a los finlandeses no se les debe dar la mano de primera si no hay confianza. O por ejemplo, se nota un poco el choque cultural cuando a lo mejor estoy contando algunas bromas que me suele pasar y veo mucha seriedad en los clientes, sobre todo los nórdicos, los alemanes, y empiezo a agobiarme pensando, lo estoy haciendo fatal, no les hace gracia la broma, a lo mejor me pasé de confianzudo con esta broma. Y cuando Claro, termina la visita, me dicen, las bromas eran muy buenas, lo que pasa es que no son tan expresivos como nosotros, seguramente. claro. los alemanes son jodidos. Yo que vivo aquí en Alemania es complicado. Que... Pero bueno, y otra pregunta, ¿no? O sea, el tema del free tour, sé que existen varios, ¿no? Está siempre como un poco el de la ciudad, el de mitos y leyendas. En tu caso, ¿ofreces solo uno? ¿Tienes diferentes? ¿Cómo, no? ¿Cuál es tu repertorio así un poco de free tours? Yo ofrezco un free tour, que es el que hago siempre, que tratamos la historia de Gran Canaria, básicamente, andando por Vegueta y terminando frente al gabinete literario para que vean una parte de Triana. Intento hacerlo de manera cronológica y me enfoco muchísimo en la historia de la ciudad, pero también incluyo aspectos como, por ejemplo, desmontando mitos sobre la cultura indígena de Gran Canaria, porque creo que es importante que Qué sepan bueno. que los antiguos canarios no iban en taparrabos, no eran salvajes, no vivían en cuevas, que tenían una cultura pues bien desarrollada, con sus limitaciones por la insularidad, los recursos y otras cuestiones, pero me gusta abarcar un poco la evolución cronológica de nuestra historia. Qué bueno. Y Luis, a nivel económico, ¿se puede vivir de free tours? En temporada alta se puede vivir, pero hay un grandísimo contraste. En mi caso, yo suelo hacerlos en inglés. El verano es una temporada mala, no, lo siguiente. Es horrorosa. Vas a hacer visitas guiadas con una, con 2 personas. Hoy, por ejemplo, tuve un grupo de 6, que tuve más suerte, pero es un trabajo que funciona bien desde septiembre, octubre hasta abril, por lo menos en mi caso. Hay competencia también,
Pero sí que es verdad una cosa, que por ejemplo una persona que hace free tours en una ciudad como Barcelona o París, que está muy bien posicionada en el ranking, esa persona vive de maravilla, por ejemplo. Es que depende Ya. de cada caso. Y Luis, Sí. una pregunta, o sea, a nosotros nos gusta tocar un poco los números, pero yendo más allá de eso, ¿tú crees que has visto un auge de turismo en el norte de la isla o no? O sea, ¿dirías que has visto un crecimiento o sigue un poco igual? En los últimos 3 años no he visto un cambio aparente que sea muy grande. Sí que lo he visto desde mi infancia, que en las canteras apenas había turistas como los hay en la actualidad. Sí que los hubo en décadas anteriores, que eso no lo vivimos nosotros, pero en los últimos años en los que he estado haciendo visitas guiadas, no diría que haya visto un gran cambio, la verdad, en la ciudad. Ok. Y, y nosotros siempre, ¿no? Al final, Volcánica es una comunidad. Y siempre nos gusta preguntar esto un poco. Hemos traído DJs, cantantes. Tú, como, ¿no? Como guía turístico, ¿hay comunidad en Gran Canaria, en Canarias, de guía turístico? ¿Hay una relación sana? ¿Hay más bien pique? Porque al final, tristemente, ¿no? Entre ustedes compiten un poco. Yo, por lo que he visto, yo voy por mi cuenta porque soy autónomo, no trabajo para empresas, pero hay bastante buen rollo. Por ejemplo, me invitaron hace 2 años a la cena de Navidad y yo apenas los conocía, pero me cogieron súper bien. Cuando nos vemos por Vegeta siempre hay respeto y hay algunos con los que tengo más trato. Por ejemplo, Nauset, que también hace un tour muy bueno por Vegeta, donde habla mucho de historia. Pues el guía lo considero colega, siempre hablamos un rato, me llevo muy bien. Por lo general hay buen rollo, diría yo. Aunque Qué sea bueno. algo en lo que hay competencia, yo no he visto malos rollos en mi experiencia. Y entrando un Ah, poco a lo que viene a ser la docencia en Canarias, ¿cómo compaginas, no? O sea, ahora mismo, si tuvieras un día, un lunes, cómo se forma tu lunes, Luis? Como, como guía de turismo, ¿cómo sería un lunes, por ejemplo? Sí, o En la incluso, actualidad. porque a nivel docencia, no, ¿también Sí, ejerces o porque en la como? actualidad el caso es que, a que no lo expliqué, yo me presenté por primera vez a las oposiciones en julio de este año. ok. Entonces, yo no, aún no estoy en listas, por así decirlo. Estoy pendiente, aprobé una parte, la del tema y el supuesto práctico. Entonces yo estoy pendiente de que me llamen para sustituir en algún momento, pero mientras tanto hago las visitas guiadas. Pero igualmente me levanto pronto para entrenar con mi amigo Henry, que ahí cumplimos a las 7 de la mañana en el gimnasio. Qué bueno, eso es Y, bueno. y eso ayuda bastante a tener una vida más estructurada. Oye, Luis, y si vas a conseguir plaza, ¿dejarías el tema de los tours o es algo que te gustaría seguir haciendo? O sea, ahora mismo lo ves, lo disfrutas al nivel de que te gustaría seguir haciéndolo o una vez tengas un trabajo más estable, te quedarías con, o sea, cambiarías. Lo disfruto muchísimo. Hoy, por ejemplo, tuve una visita guiada con este grupo y disfruté como uno más. Estuve hablando con ellos muchísimo, les interesaba un montón indagar sobre la historia. Entonces, yo creo que seguiría haciéndolos, aunque sea los fines de semana, por las tardes. Me daría bastante pena dejarlo y tirar a la basura el trabajo de estos años. Y lo haces solo en inglés, ¿no? O sea, o también lo tienes en español también. Solamente los hago en inglés desde hace 2 años. Y, no sé por qué, pero me puedo llegar a imaginar por qué, ¿eh? Más por demanda o también porque a lo mejor los españoles no dejan tanto dinero. Obviamente, te mentiría si te dijera que eso no influyese, pero más que el tema económico, es un tema de seriedad, que si hay una cosa que yo critico del cliente español y de la gente en general, es la impuntualidad. Yo soy muy serio con la puntualidad y perjudica muchísimo que alguien llegue 20 minutos tarde, por ejemplo. Yo no espero, yo soy de empezar a las 11 y les mando la ubicación en tiempo real porque es que si no el resto de la gente se va a quejar. Pero es que también te puede pasar que la persona que llega tarde pues se ofende o lo que sea y realmente hay que ser serio en la vida, hay que ser puntual con algo informal como es un free tour, como con una entrevista de trabajo, bajo mi punto de vista. No, sin duda Sí, alguna. ahí.
Yo que hago, bueno, te digo, es que hace 2 días me hice el free tour de Dublín. Siempre que voy a un país lo hago, lo suelo hacer en español, aunque los he hecho también en alemán, pero es verdad que creo que en casi todos que la recuerdo siempre llega alguien tarde. Eh, Qué bueno eso. Con los Pero bueno, turistas nada, y no ahora, no pasa eso nunca. ¿no? Siempre llegan a tiempo. Es raro, solo hay excepciones en las que llegan tarde, pero me acuerdo una vez, por ejemplo, que tenía un prefijo de Alemania las 2 personas que faltaban, y el resto eran alemanes también. Y dijo: "Creo que son de Alemania también". Y dijeron ellos: "Si llegan tarde, no son alemanes". Pues mira, también te digo, me gustaría romper ese mito, ¿eh? Porque es verdad que los alemanes son puntuales, pero también a veces son muy impuntuales, ¿eh? Yo que trabajo aquí en Frankfurt, a veces me llegan tarde y digo, joder. Pero bueno, ya por último, para cerrar este tema, ¿tienes alguna anécdota mala? ¿Alguna vez te ha llegado algún cliente, o cliente, sino alguien que venga a hacer el free tour alcoholizado, de mal humor, o que no te dejase hablar? Porque también hay mucho pesado en los free tours. Tuve una vez que lo pasé mal porque era como después de comer, estaba medio cansado, tenía la risa floja y había como 5 personas, creo que eran. Una pareja de ingleses trajeron a un niño bastante crecidito que lo llevaban en un carro y el niño estaba todo el rato con el iPad y jugaba un juego que hacía como una musiquita y los padres intentaban quitárselo y el niño tenía más autoridad que los padres y me estaba haciendo mucha gracia, pero intentaba no reírme. Una situación, una, si- una situación complicada porque me estaba haciendo gracia la situación. Y también una vez como queja, por ejemplo, tuve unos ingleses que llegaron, lo típico, 15 minutos antes, 10 minutos antes, y yo le dije al grupo que si podíamos esperar 5 minutos hasta las 11:05 porque alguien me acaba de llamar, que ya venía, y me pusieron una mala evaluación. Y yo soy muy perfeccionista. A mí antes las malas evaluaciones me costaban un día de mala leche y me molestó bastante. Me pareció un poco injusto, no sé, porque todo tenía buenas estrellas, como nos gustó mucho y puso muy poco formal. Empezó tarde cuando habíamos hecho un esfuerzo para llegar a tiempo y yo le había dicho al grupo si no les importaba y nadie dijo nada. No sé, me pareció un poco como atacar por la espalda, pero bueno, al Claro. final no puedes agradar a todo el mundo. No, y que además para tu trabajo las reviews son muy importantes, porque yo que hago mucho free tour siempre voy al que más tiene y que mejor nota media tiene. Entonces, si te pone una mala review, también te están puteando un poco, porque si al final el free tour estuvo bien, pero empezó 5 minutos más tarde y tú avisaste, es un poco injusto. Sí, pero Pero bueno, por bueno, lo general buenas experiencias he tenido. Y pues sí. Luis, ahora un Y poco para conectar, ¿no? Con la parte de por la que te hemos conocido, sinceramente, porque yo, mira que me he ido mucho y paso mucho por Vegeta, pero la parte de redes, ¿no? ¿Cómo das ese salto a crear historia para gandules? Y si quieres también con una anécdota de qué vídeos has hecho ya sobre Vegeta. Un poco eso me gustaría también saberlo. Pues mira, el free tour también tuvo mucho que ver, porque un tuve un cliente que era de Colombia, que se llamaba Sam, y su perfil es Samu Real Travel, creo que es así todo junto. Él hace vídeos viajando por países a los que no iríamos de normal. Estuvo en Afganistán, en Irán, Uzbekistán, todos joder, países que terminan en "an", Wow, básicamente, de Asia qué guapo. Central. Entonces, yo le propuse, pues, porque me cayó bien, hacer una visita por algunas zonas de la isla. Lo llevé a Santa Brígida, lo llevé a la caldera de Bandama, y cuando estábamos en la caldera Bandama, le empecé a contar el caso de Daniel Van Damme, un flamenco de la actual Bélgica que se asentó en esa zona. Al poco su familia se dedicó a la producción de vino, tuvo algunos esclavos, y me dijo: "¿Por qué no haces un vídeo contando esto?". Y me dio un poco ese impulso, porque yo le dije que me da vergüenza, y dijo lo típico de: "Te van a criticar, hagas lo que hagas en esta vida, si te apetece hacerlo, pues hazlo". Entonces, lo grabé, le conté a él justo lo de que yo había trabajado bastante con IA, bueno, trabajado, había visto muchos tutoriales para generar imágenes y demás, y me propuso mezclar imágenes reales e inteligencia artificial, así que le debo mucho a este Qué señor. bueno. Y en lo que respecta a vídeos de Vegeta, pues tengo varios. El más viral quizás fue uno en el que hablaba de que donde en la actualidad está la iglesia de San Agustín, que la mayoría llamamos Santa Rita en Vegeta, pues ahí había un burdel a principios del siglo XVI.
Luego fue derribado el burdel y se construyó una ermita, que no es la actual, porque tuvo que ser reconstruida en el siglo XVIII. Esa es la que está justo en la calle del Museo de Cristóbal Colón, ¿verdad? En esa San Antonio Abad, ahí es donde empieza la Ah, visita guiada. vale. Hay un Al libro lado de que tu casa. escribió en San Antonio Abad, No, no, por justo ahí se ejemplo, casaron mis padres. sobre una, sí, 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 sí. buen sitio. Pues, ahí, por ejemplo, en esa iglesia hizo un vídeo sobre una teoría que hay de Morales Padrón, que habla de que un 25 de agosto de 1492 Cristóbal Colón fue a misa en esa iglesia, algo que no podemos confirmar. Siempre me lo han dicho mis padres, así que espero que sea cierto. Sí, está Esperemos. interesante, la verdad. La teoría está Sí, Y, ahí. sí. y Luis, una pregunta, ¿cómo nace? A ver, más o menos me lo puedo imaginar, pero ¿cómo nace el nombre de Historia para Gandules? La idea que era dar trocitos de historia canaria cortita. Esa era la idea del proyecto, pero el nombre salía a correr por la noche porque estaba bastante estresado y no se me ocurría nada. Y estaba pensando un montón de cosas, lo típico, nombres raros, historia no sé cuánto, esto, lo otro. Y en un momento, cuando pensé que era para gente gandula, para típico, dije yo, para los típicos gandules del instituto, pues dije, yo, historia para gandules. Gandul suena a fleje canario. Pues lo típico que Es a todos muy nos han bueno. dicho alguna vez en casa, eres un gandul, ponte a estudiar. Pues dije, historia para gandules. La clavaste, ¿eh? La clavaste. Mis felicitaciones, la verdad. Muchas gracias. Sí, la verdad que bueno. Y una pregunta, ¿cómo eliges los temas que abordas en tus vídeos? Pues eso es lo más complicado, sobre todo en la actualidad, después de haber hecho tantos vídeos. Tengo muchísimos libros. Agradecer a Elena, por ejemplo, por la contribución que hizo hace poco de la biblioteca de su abuelo. Em, Miro en internet, la gente me propone algunas cosas por mensaje. Yo siempre le estoy dando vueltas a la cabeza para sacar nuevas ideas. Y en cuanto tengo una idea, lo primero que hago es buscar si tengo algo en casa en formato papel y luego voy a buscar PDFs, que siempre te llevan artículos, tesis doctorales, varias cuestiones. Ok, ok, así que va surgiendo un poco, ¿no? De lo que encuentras, lo que te dan tus seguidores. Vale, ok, ok, interesante. ¿Y has colaborado con algún colegio o alguna institución o por ahora lo haces solamente tú? He colaborado, por ejemplo, con un colegio de vecindario a los que les hice una visita guiada por Vegeta. Di una charla en mi antiguo instituto, el IE Guanarteme, donde tuve la suerte de dar Vale. clases en las prácticas. Y también he hecho algunos vídeos, por ejemplo, para Patrimonio Canario, para promocionar el Festival Beñesmer, donde iban a tratar distintas cuestiones de la cultura canaria. Y esos vídeos también me han gustado, así como promover un poco eventos culturales que se van a hacer en la isla. Y cuando hablamos de estructura, ¿no? Que me parece algo siempre interesante, sobre todo para nosotros que somos creadores de contenido. ¿Tú cómo estructuras tus vídeos? O sea, ¿lo grabas primero, haces el guión, te informas? ¿Cómo es ese, no? Ese antes y después para que pueda haber tan contenido de tan buena calidad. Soy un poco cuadriculado. Lo primero que hago siempre es escribir el guión, asegurarme de que hay consenso entre varios autores. No quiero liarla con alguna cuestión. Me gusta que el rigor esté siempre ahí. Luego, algunas veces lo que hago es, antes de grabar o después, depende, voy generando las imágenes y las animaciones que voy a meter y luego voy a grabar al sitio y, y una vez que está todo grabado, uso CapCut, que tengo el modelo Pro, y ahí pues voy editándolo con sus respectivas animaciones 3D. Soy cuadriculado, por ejemplo, con los subtítulos. Me gusta que no haya falta de ortografía. Mucha gente infravalora los subtítulos y a veces están un poco desastrosos y siempre con la misma fuente. Me Qué gusta bueno. que todos los vídeos sean iguales en ese aspecto. Eso Nosotros es tenemos que mejorar importante. eso, Leandro, porque creo que alguna falta de ortografía es seguro. Alguna tendrá, pero al menos con el tema del brand, ahora con este nuevo Ahí, rebranding que hemos hecho, la fuente la tenemos ya eso es verdad. siempre, siempre la misma. Y una pregunta, Luis, porque
ayer me puse a pensar, ¿no? ¿Qué te puedo preguntar? Y yo creo que la mayor pregunta que tengo es complicada, ¿no? Pero ¿cuál dirías tú que es la clave del éxito de Historia para Gandules? Porque, y te explico un poco, porque al final hay temas que yo creo, por desgracia, que a lo mejor no interesan tanto o que al algoritmo le cuesta un poco más. No es lo mismo que subas un vídeo comiéndote 5 hamburguesas, que es contenido vacío, pero al final tiene un montón de views, que a lo mejor tú que cuentes la historia, ¿no? Pues por ejemplo, del vídeo de por qué se llama Mesa y López. ¿Cuál dirías tú que es la clave del éxito, no? Porque me imagino que tú al principio no pensaste que ibas a tener los números que tienes ahora. No, yo pensaba que iba a tener buenos números, pero no a este nivel a estas alturas. Me ha sorprendido bastante. Es un nicho poco explotado. Sí que es verdad que había buenos creadores ya, y lo sigue habiendo antes que yo. Por ejemplo, yo conocí a Enrique Reina, que veía sus vídeos de historia de Canarias, Elena Marrero en Tenerife, Óscar Hernández de Web Historia, El Faro Historia, etcétera. Y que estuviera esta gente, pues también me motivó a dar el paso. Pero yo creo que al final mis vídeos son algo diferentes en el sentido de que son, pues tienen lo de la inteligencia artificial por un lado y son píldoras para gandules. Hay otras personas que hacen un mejor contenido si tú eres un apasionado de verdad de la historia, pero si quieres saber en un minuto por qué una calle se llama Messi López o por qué quién vivió en esta casa acá y en el casco histórico de Guía, con el vídeo te lo cuento de una forma muy sencilla. Eso ha sido también, creo, clave del éxito de la cuenta, en parte. Entendiendo si tocas todas las islas, ¿no? La parte esta de insularidad, tú, o sea, ¿qué islas has tocado, qué islas todavía no has tocado y cuáles te gustaría hacer en el futuro? He tocado Lanzarote en su momento, grabé unos cuantos vídeos allí. Tenerife he ido unas cuantas veces a grabar, he hecho colaboraciones, por ejemplo, he hecho colaboraciones allí con Óscar Hernández, con Sara, con Elena Marrero, con algunos creadores de contenido de allí, de historia. Me gustaría seguir yendo a Tenerife también, porque la historia de Tenerife después de la de Gran Canaria es la que más me apasiona. Sobre todo, curiosamente, la de Santa Cruz, con cuestiones como la batalla de Nelson, por ejemplo, el desarrollo portuario que tuvo, pero tengo varias pendientes. La Palma también. Ahora estoy hablando con Medio Ambiente Curioso, con David, para hacer un Mm. vídeo sobre un tema de La Palma, que le meteremos caña y saldrá pronto. Y no sé, un poco de todo, pero me gusta mucho colaborar con gente, conocer a gente que se dedica a lo mismo por ahí. Bueno, y hablando de Pero bueno. colaboraciones, además de los free tours y de Historia para Gandules, también colaboras, ¿no? En radio y en televisión. Cuéntanos un poquito ahí, ¿qué haces exactamente? Pues la primera oportunidad se dio en COPE Gran Canaria, que me habló Javier Benítez, porque había visto mis vídeos y fui a la sede junto a Cáritas en Escalerita y empezamos Claro. a hacer una sección cada miércoles a las 11:40, en el que hablamos en 10 minutos de algún episodio de la historia de Gran Canaria. Luego me contactaron desde el programa Ponte al Día, Aurora se llama, me llamó para trabajar, para colaborar de manera mensual, hablando también de las distintas islas durante mi intervención. Y luego vino la colaboración con Radio Las Palmas, que una vez al mes participo en el programa de la Ruta de la Seda que dirige el profesor José Luis Trenzado, y ahí también hablamos de algún tema de historia de Canarias. Otras colaboraciones podrían ser, por ejemplo, en, con Radio Canarias, que he participado algunas veces, pero las otras tres son de manera fija. Y Luis, ¿has notado alguna diferencia entre divulgar, por ejemplo, en Instagram o en la televisión o radio? ¿Has notado, hay alguna diferencia ahí que digas, pues mira, esto sí que es bastante diferente o más o menos es lo mismo? El público es diferente. Por ejemplo, yo creo que la que más se ve fuera de las redes sociales es televisión, porque Televisión Canaria sigue siendo bastante fuerte aquí en las islas, pero también hay gente que le gusta escuchar la radio todavía y son diferentes a la hora de trabajar. Yo personalmente, aunque lo que más haga son vídeos, debo decir que disfruto mucho más de estar en radio o en televisión que de lo que viene siendo hacer los vídeos. Soy más ¿En serio? tradicional.
en ese Qué aspecto. bueno. La ¿Y por qué televisión, crees por que lo ejemplo, disfrutas un más? subidón de adrenalina, porque una vez que terminas te has quitado de encima unos nervios que llevas desde el arrastrando desde el día anterior. Porque tú Pero estas si te pones entrevistas, nervioso. claro, ¿tú te las preparas o cómo es el día antes o un par de días antes? ¿Qué tipo de, ¿no?, ensayos haces? Hay que prepararlo porque vas siguiendo un guión con imágenes en la tele, entonces, aunque te sepas el contexto, tienes que saber en qué momento se va a hablar de cada cosa porque si no vas a confundir a los presentadores, aunque la verdad es que Pedro y Wendy son increíbles. Una vez, por ejemplo, casi me confundo con un asunto y ellos pues lo notaron y me devolvieron a donde tenía que estar. Son Qué muy bueno, profesionales en ese aspecto. Entonces tienes que ir preparado a la tele, sabiendo bien de lo que vas a hablar. claro. ¿Y la radio? Y la radio igual, lo que pasa es que como no te están grabando, tú puedes estar más relajado. A lo mejor tú estás así hablando tranquilamente, pero en la tele tienes que estar firme y no sé, como que yo por lo menos pienso mucho en eso. Pienso que me están grabando, Ok. supongo que llevas muchos años y te sale más natural. Y a la hora de recibir feedback, ¿recibes feedback como puede ser en las redes sociales con comentarios, en televisión y la radio también te han dado eso, unos tips de cómo hacer las cosas mejor o no, la gente se guarda? Sí, te pueden aportar cosas, pero por lo general debo decir que están contentos. O sea, me han dado buen feedback. También es porque soy bastante profesional y lo llevo preparado. O sea, siempre que he ido a la radio o a la tele sabía perfectamente lo que iba a hablar. Nunca fui así de improvisado. ¿Y esos nervios que tienes un poco en la tele o en la radio, también los tienes a la hora de hacer vídeos o ahí ya vas más relajado? Cuando hay mucha gente en la calle sí que me pongo nervioso. O cuando están mirando, a lo mejor se quedan un rato esperando para saber quién es, si dice algo de la cuenta o lo que sea. Me incomoda mucho. No grabo hasta que la gente pues no pasa y sigue de largo. Eso tiene Y que hablando, ser, y tiene una que pregunta ser. que tengo, porque creo que esto es un espacio que puede estar guay, aparte del contenido, ¿no?, de valor que tú das en todas esas redes sociales, incluso en la radio y televisión, ¿te has propuesto hacer otras cosas? Como por ejemplo un libro, yo qué sé, merch, ¿no? Un poco como camisetas, ¿qué otros proyectos tienes que estén conectados a Historia de Gandules? A mí me gustaría ir bastante por la rama divulgativa, historiadora, más que por el tema de las redes. Entonces, sería más cuestiones como libros, artículos. Me gustaría escribir libros, pero quién sabe si una novela quizás histórica que esté muy bien documentada, dando importancia a que no haya fallos históricos, mediante la cual pues se pueda contar un poco la cultura y la historia de una forma entretenida. Entonces, todo el tema libros, divulgación, artículos me llama bastante. Y quitando eso, centrándonos solo en historia para gandules, ¿qué futuro le ves a la cuenta? No sé si a lo mejor hacer directo, no sé si ya los haces, en YouTube, no sé si creo que no subes, ¿no? En YouTube. ¿Qué tienes pensado para el futuro de historia para gandules? Me gustaría hacer vídeos de YouTube, la verdad. Lo que pasa es que Ya. son muy trabajosos. Los vídeos largos, la gente no sabe todo el trabajo que hay detrás. Entonces, Son jodidos. me echo un poco para atrás eso, teniendo en cuenta que yo me voy a volver a presentar otra vez para las oposiciones y me gustaría sacar una notaza para tener pues plaza fija. Entonces, pues ahora voy a priorizar un poco los estudios, seguir con los vídeos y tomármelo tranquilo, como no comerme mucho la cabeza, dando por hecho que esto, por lo menos en mi caso, no es un trabajo. Yo no soy Mr. Beast ni Logan Paul. Entonces, hacer los vídeos para disfrutar, para aprender y para aportar algo a mi pueblo, básicamente. No, hombre, aquí un poco mi opinión personal, pero yo de verdad que creo que aportas mucho. Es que, y no te lo digo por peloteo, pero me parece un contenido de calidad y muy, muy guapo. Yo me lo disfruto mucho. Sí es verdad que a veces, a lo mejor estás en la calle o estás en un momento más ajetreado y te sale en el feed, y entonces ya lo pasas y después no lo ves. Pero el momento en el que estás en la cama y te lo pones, yo me lo veo enterito siempre, porque la verdad que están súper bien. Y hablando un poco de los vídeos, y que no hemos tocado mucho y es un tema que nos interesa y que hemos tocado con varios invitados, el tema de la IA, tú le das mucha caña a la IA, cuéntanos un poco, o sea, tú eso nace porque desde hace tiempo que estás interesado en la IA y nos contaste, ¿no?, que este amigo te incitó un poco a meterlo, pero cuéntanos un poquito más del tema de la IA. A mí la IA me parece un recurso maravilloso si se utiliza bien, que está claro que ha venido para quedarse. Hay mucha gente que es escéptica con esto, pero bueno, es lo que hay. La IA hay que aceptar que se va a quedar aquí, que está funcionando.
Y a mí me gustaba mucho lo de las imágenes que se generan con IA, hay muchas que son bastante realistas, cada vez es mejor. Entonces yo he aprendido mucho a escribir los prompts y con un programa que se llama Midjourney genero esas imágenes, le doy muchísimo detalle porque quiero que sean lo más realistas posibles. Antes busco ilustraciones de la época para ver cómo era la ropa, para la descripción, etcétera. Y luego también estoy suscrito a Kling 1.6, que es una plataforma que ya le da el movimiento. Es una buena guía, por eso el movimiento es de calidad. O sea, la IA Qué lo que bueno. tiene es que es costosa, pero merece la pena en este caso. ¿Y, y cómo funciona esa IA? O sea, tú le das el prompt y varias imágenes y ahí te tira el vídeo. Tú le subes la imagen que acabas de generar con Midjourney y le pides todo el movimiento que quieres. El tipo de movimiento también que va a hacer la cámara, porque rota, se mueve para atrás, Claro. todos los detalles tú se los das y ella te genera el vídeo. Y si no te gusta, pues tienes que corregirlo, pero hay que hacerlo con cuidado porque cada vídeo son créditos perdidos. Funciona por ¿Cuánto, crédito. Ah. hablando de créditos y, ¿no? y el coste, porque eso es una cosa que tocamos mucho con un montón de invitados, ¿es accesible para cualquier persona o cuánto es ese coste de verdad, ¿no? O sea, ¿cuánto te sale mensualmente, por así decirlo? Es un capricho. O sea, entre Midjourney y Kling, eh, rondan los 100 euros al mes. O sea que Vale, es hacerlo si te lo vas a tomar en serio. Por claro. ejemplo, si estuviera haciendo una cuenta de, yo qué sé, de alguna chorrada para que lo vean solo mis colegas, no lo usaría, pero si es algo que llega a mucha gente, merece la pena para que tengan un contenido de calidad. Y Luis, nosotros que tocamos mucho el tema de emprendimiento, economía, dinero, nos has contado, ¿no?, que solamente en IA te gastas 100 euros. ¿Tienes algún otro gasto para Historia para Gandules? Y después, ¿tienes también algún beneficio económico actual? No sé si tienes algún sponsor o ganas de alguna manera dinero o ahora mismo lo haces simplemente por amor al arte. Pues he ganado, por ejemplo, yendo a alguna conferencia, haciendo algún vídeo sobre algún tema cultural canario, pero por ejemplo yo no acepto publicidad de empresas y tampoco tengo sponsor. O sea, estos son pérdidas al final, a largo plazo. A lo mejor ganas en un momento dado con un evento, pero son muchos los gastos y es un balance negativo. Me quedo con el hecho de que además de que me gusta lo que estoy aportando a la sociedad, esto también me ayuda a mí en el aspecto laboral, oportunidades como venir a podcast, ir a la radio, a la tele, a colaborar. Entonces, aunque económicamente salga en balance negativo, me aporta me aporta muchísimo. Merece Y la pena. Claro, no, pensando así rápido, o sea, yo porque vengo del sector de finanzas y Leandro también consultoría, ¿tú esos gastos no los puedes atribuir tú como autónomo a gastos de autónomo? O sea, que vayan contra los impuestos que pagas. En ese aspecto sí ayuda, por ejemplo. Eso sí que lo pueden, De sí que te grabar, ¿no? ayuda, ¿m? Te degrava, pero bueno, es una inversión. Yo lo veo como una inversión en mi claro. vida, como marca personal, por así decirlo. No, y al 100%. final es algo que haces que disfrutas y yo creo que la satisfacción, a nosotros nos pasa, ¿no? Cuando hacemos un podcast guay como este, subimos un par de clips que funcionan y tal, ver los comentarios de la gente, que ha llegado, que a lo mejor has inspirado a alguien, eso es una satisfacción mucho más grande que te paguen 50 euros. La verdad que sí. Una pregunta que sí tengo, ¿no? Ahora que estamos hablando de los gastos, pero también de la IA, sobre todo, que creo que lo hacemos a futuro. Dijiste que está bien y te parece que es una herramienta buena si la utilizas con cabeza. ¿Qué crees que va a pasar a la historia, ¿no? En el futuro con el uso de la IA. O sea, ¿qué tipo de cosas van a aparecer, van a salir? ¿Qué opciones? ¿Qué ves? O sea, ¿qué futuro le ves a la IA? En el ámbito laboral, por ejemplo, cada vez más gente va a tener que aprender a utilizar la IA porque porque sí que es verdad que facilita una serie de cuestiones. Hoy, por ejemplo, puedes hacer cualquier cosa casi. Si te propones hacer un videojuego, no tienes que saber programar, porque si sabes trabajar con la IA de manera correcta, pues vas a generar un código que es el que vas a utilizar para ese videojuego, por poner un ejemplo. Seguro que hay errores, o sea, en ese aspecto siempre hará falta gente que corrija algunos aspectos, porque la IA se equivoca muchísimas veces. Y, y una
faena, al fin y al cabo, es que se perderán muchos puestos de trabajo, pero lo mismo sucedió cuando llegaron las cadenas de supermercados en Estados Unidos, que a lo mejor los carniceros, fruteros, pescaderos, pues veían cómo perdían sus trabajos, sus puestos de toda la vida. Pero sí que hará la vida más cómoda. Yo creo que tiene muchas más ventajas que desventajas. La más negativa que veo ahora mismo es la pérdida de puestos laborales, pero sí que es cierto que la IA no podrá reemplazar a la gente en muchas cuestiones, porque Y, tiende al fallo a veces. y en el ámbito de la docencia, tú además que te vas a presentar a las oposiciones y que te gustaría ser docente en un futuro, ¿cómo ves eso? ¿Tú crees que en un futuro se usará más, menos? ¿Cómo ves el futuro a la IA en el ámbito de la docencia? Pues yo creo que es importante que los padres tengan un control y que a los hijos no les dejen, pues, para empezar, yo soy tradicional en el sentido, creo que los deberes deberían hacerse a mano. Creo que es importante todavía que los jóvenes pues sepan escribir a mano, como hemos hecho toda la vida, sobre todo para que aprendan a escribir formalmente, sin muchas faltas de ortografía, para la creatividad. Pero cuando ya trabajen con el ordenador en cursos más avanzados, pues creo que la IA puede perjudicar el hecho de que te facilita demasiado hacer las cosas y va a tender un poco a que ese alumno pues sea más pasota, que delegue todo su trabajo y sus deberes en la IA, aunque yo creo que hay maneras de saber si utilizaron inteligencia artificial o no. Pero creo que es importante que haya un control en la casa y que yo que sé, que los padres pues digan, venga, vas a hacer los deberes aquí, en esta mesa, no te vas a meter en tu cuarto a hacer cosas raras con el ChatGPT y demás. Es difícil de controlar. O sea, sinceramente, como novato no sabría decirles cómo podríamos afrontar una situación así. Muy complicado, la verdad. También el tema de que hoy en día los padres pasan menos tiempo cada vez menos tiempo con sus hijos. Entonces también es complicado decir, mira, siéntate aquí y tal, porque le tienes que supervisar. Es un tema complejo. Pero bueno, Luis, vamos a pasar a uno de los últimos bloques ya, tristemente, que es un poco unas preguntas un poco más random, ¿no? Que nos interesan, pues, escuchar un poco tu opinión. Hugo, si quieres empezar tú o empiezo yo. Empieza tú primero, mejor, sí. Venga, pues tengo una pregunta que no sé si tienes un vídeo sobre esto. Puede ser. A mí siempre me ha gustado mucho este mito y es la pregunta para el gran Luis Cabrera. ¿Existe San Borondón? Y no, para nada. Mm, seguramente sea resultado de las leyendas, por un lado, y las borracheras de los marineros, que es muy probable, porque en los barcos, imagínate estar en un barco ahí muerto de asco en aquella época, la gente no haría otra cosa más que beber y sobrevivir, básicamente. Intentar, intentar tirar para adelante. Y pues por alguna de estas cuestiones se ha hablado de San Borondón, y es un mito, básicamente. Si existiera, lo sabríamos hoy en día. Y hablando del pasado, Luis, si pudieras viajar a una fecha concreta, ¿no? En el archipiélago, ¿cuál sería y por qué? Pues tengo varias. Esta pregunta siempre me la he hecho y es complicada, pero quizás si tuviera que quedarme con una, por lo que supuso el ataque de los holandeses de 1599 para mi ciudad, que es Las Palmas de Gran Canaria, creo que de ustedes también, si no me equivoco. Pues yo viajaría al siglo XVI en Las Palmas, como era conocida en aquel entonces, y me gustaría ver cómo era el día a día en la ciudad, ya no solo en cuanto a edificaciones, de ver la antigua catedral, la plaza de Santa Ana, sino ver cómo era el comportamiento de la gente, si distaba tanto del nuestro como solemos pensar, o si se ha repetido ese patrón en el comportamiento, típicos chiquillajes liándola por la calle en esa época. Me gustaría ver el siglo XVI en la ciudad, por ejemplo. Buena respuesta, hombre. La verdad que tiene que ser muy, muy interesante. Me gusta. Paso yo a mi última pregunta. Esta es un poquito morbosa, pero me da mucha curiosidad. A mí la verdad que me gusta mucho el tema de los números. Nos estuviste contando durante un buen rato, ¿no? Que fuiste guía turístico, que has hecho, bueno, que haces free tours ahora mismo en Gran Canaria. ¿Cuál es la propina más grande que te han llegado a dar? ¿Se puede saber? Pues mira,
tengo la anécdota de una pareja de Suiza que llegaron al Free Tour y yo les conté en ese momento que el resto de la gente empezó a meter negra y a cancelar. Y yo les dije que sin ningún problema yo la hacía para ellos dos, la visita. Que a mí eso me da igual. Yo hago las visitas con uno, con dos, no cancelo en el último momento. Me parece poco profesional eso. Entonces, les hice la visita guiada, súper personalizada, y cuando terminó me dio un billete verde de 100 y me quedé así Wow. anonadado. Y luego lo pienso y digo, qué generoso, pero a lo mejor el tío tiene una consulta en Suiza o a saber, que estamos acostumbrados a los sueldos que hay aquí, pero a lo mejor para él, pues le Pero mereció la pena invertir ese dinero. Dijo, me ha gustado mucho la visita así personalizada y me ¿Cuántas ¿cuántas dejó horas horas dinero. fueron? seguro? Entonces diría que esa fue la propina más sorprendente que he visto en un free Y tour. Luis, ¿cuántas horas fueron en el tour? ¿Dos, tres? Como 2 horas, básicamente. Como eran 2 personas, fue bastante fluida, pero muy personal, todo el rato hablando, viendo qué preguntas tenían. Entonces, estaban bastante agradecidos. Y encima me pusieron una muy buena valoración luego. Eso es Bien muy ahí, bueno. bien ahí. Qué bien, qué bien, qué bien. Día completo. Pues Luis, la última pregunta que te voy a hacer yo es más bien un poco a título personal, ¿no? ¿Cuál es tu sitio favorito fuera de la capital, ¿no? Fuera de Las Palmas. Y también, ¿qué restaurante? Porque esto es una cosa que siempre nos preguntan un montón. ¿Qué restaurante es tu favorito fuera de de la capital también? Pues primero te diré restaurante. Yo soy muy comilón, entonces a mí me gusta toda clase de comidas internacional de aquí, pero muchas veces tiro para lo tradicional porque siento que cada vez no ves tanta comida canaria de verdad. Y hay 2 que a mí me gustan mucho. Uno es el Bar Pozo en Pozo Izquierdo. Me parece un sitio muy agradable, es bueno el trato, el pulpo está riquísimo, te atienden bien y la comida es tradicional. De comida tradicional canaria me gusta mucho el restaurante El Encuentro, que está en Teror, junto a la iglesia. Sí, Es comida canaria de calidad. Y también así, te diría, me encanta la comida libanesa, por ejemplo, me gusta mucho la Yalina, que está en Juan Manuel Durán. Me encanta la ok, comida libanesa. qué bueno. Y Jope, luego de sitio, estoy muy perdido, ¿eh? No conozco ninguno de los tres que has ¿en nombrado. serio? Hay que comer más fuera, Leandro. Muchas ensaladas te haces tú con pollo. Mucha ensalada, tío. Y luego de sitios de la isla que me gusten mucho de fuera de la capital, me encanta Tamadaba. Yo hacía muchas acampadas con los amigos y me encantaba Tamadaba, ver la puesta de sol, acercarme lo máximo posible al risco de Faneque de manera segura, sin pasarnos ahí. Y luego también disfruto mucho, por ejemplo, yo soy muy de playa, me gusta Fleje, mm, diría Montaña Arena Ok, y Tufi, aunque cada vez haya más gente y demás, o Arinaga, me encanta Arinaga, tirarme con la cafa y el tubo ahí, por ejemplo. qué Disfruto bueno. mucho en Arinaga de pegarme un buceíto así rápido, con la cafa y Un tubo. snorkeling. Eso es una gozada, la verdad. Y Montaña Arena es una playa increíble. Además, para Mm, hacer acampadas también está genial. Pues Luis, pasamos ya al penúltimo bloque. Tristemente, porque nos quedaríamos hablando contigo un ratazo más, porque la verdad que me ya está ves, pareciendo súper a muy gusto aquí. interesante. La verdad Sí, que sí. la verdad que es muy interesante todo lo que cuentas. Y bueno, pasaríamos a lo que sería la pregunta del invitado anterior. ¿Cómo, esta es la segunda temporada, hemos decidido hacerte que tú rompas, que empieces la primera temporada con una pregunta nuestra muy simple y también un poco con todo el trasfondo del tema del rebranding? Aquí tú displáyate un poco, da tu opinión, lo que tú opines. Y la pregunta es tan simple como cuando escuchas Volcánica Canary Community, un poco, ¿qué es lo que tú entiendes? ¿Qué te viene a la cabeza? Así, lo que pienses de una, no pienses mucho. Muy de emprendimiento local, canario, por así decirlo. Eso es lo que Ok, primero que me vino a la cabeza, sinceramente, como emprendimiento y canario. Qué bueno. Me gusta. Como orientado no solo a crear de contenido, sino a gente con un proyecto pues innovador, por así decirlo, con algún fin más allá de hacer vídeos por hacer. Entonces lo veo más orientado al emprendimiento que a la creación de contenido, sinceramente. Pues lo pues clavaste, lo clavaste.
Lo clavaste y bueno, también esta parte del podcast lo queríamos volver a ligar un poco con todo el tema del rebranding y es un poco lo que tú has contado, ¿no? O sea, seguimos siendo lo mismo, seguimos siendo Hugo y yo, tenemos el mismo objetivo que es visibilizar el talento canario de todas las maneras, ¿no? Hemos traído desde el señor Bigotes, que es un coctelero, hasta Jay López, que es DJ, tú De la Luis, Heineken, el que... mítico. ¿Quién? Exacto. Sí, Sí, que se bueno, ponía con unos guantes blancos, creo, ahí. Sí. pues mira si estamos ligados a la Heineken, que el invitado anterior fue Ernesto Santana, que fue fotógrafo y fue el Sí, que creó el brand de lo que fue después la Urban. Y DJ López también vino hace tiempo ya, que fue de los primeros, que era el DJ de la Heineken. Pero bueno, volviendo a eso, ¿no? O sea, que tocamos todos los puntos diferentes porque creemos en el talento canario, no solo en emprendimiento, no solo en la música, sino de todas las maneras. Y por ejemplo, traerte hoy a ti, que subes contenido a redes sociales, que eres guía turístico, nos parece una pasada. Y eso es un La verdad que poco sí. lo que también queremos representar con Volcánica Canaria Community. Esto es una comunidad volcánica que nace de eso, de los volcanes, de los inicios de Canarias, es lo que somos, ¿no? Somos volcánicos. Y ligado un poco a también la palabra volcánica español, Canary Community local a global, ¿no? Español-inglés. Y bueno, Hugo, si quieres, pues pasamos al último bloque, que es el de la pregunta. Pues a mucho pesar, la verdad, porque me encantaría que nos hagas aquí, por ejemplo, el free tour de Vegeta. Me encantaría que un día, de Ay, verdad, cuando esté ahí, tenemos que ir. 100%, cuando o quieras sea, estás invitado, me ¿eh? encantaría, ¿eh? Me encantaría. Sin duda alguna, yo te escribo y lo hacemos. Es Perfecto. Hugo deja la... buenas propinas. Nada, me invitan a una cerveza ahí en el Calais de Pérez o No, donde no, no. sea, y ya está. a una comida en el pozo izquierdo, vamos para allá. A gusto. Em, Hostia. ok, y nada, el último bloque es la pregunta que le vas a dejar al siguiente invitado, no te vamos a decir quién es, o sea que puede ser cualquier tipo de pregunta, lo que tú quieras, lo que te surja, y sería la primera pregunta de esta segunda temporada, así que bueno, ahí Lo, lánzate y a por todo. lo único que te podemos decir, no te vamos a decir quién es el invitado, pero está ligado a Canarias. No Está significa claro. que sea canario, pero o es canario o está ligado a Canarias de alguna manera. Vale. Pues diría, por ejemplo, por decir algo así que se me ocurra ahora, Le puedes putear que también, ¿eh? O sea, aquí hemos tenido todo tipo, o puedes hacer algo más ligado a historia, o cualquier pregunta, ¿eh? Lo que tú quieras. ¿en qué deporte cree esa persona que hubiese triunfado si hubiese dado el 100% de sus capacidades desde pequeño? Que diga, creo que podía haber tenido talento para el piragüismo en aguas bravas, por ejemplo. Qué Ahora me buena, dices Venga. que es muy buena. un atleta de 110 metros vallas, el invitado, algo así. Ah, lo tendrás que ver en el siguiente podcast. Te digo que tengo muchas ganas de que el siguiente invitado responda a esa pregunta. Muchas ganas. Literal, A literal. saber quién es. Ya lo Pues verás, ya lo nada, verás. Luis, ha sido un placer, la verdad, desde mi parte y también la de Leandro y de Volcánica en general. Ha sido un placer tenerte aquí. Creo que podemos hacer muchas cosas en el futuro, incluso conectarnos, hacer sinergias, que el público, ¿no? La comunidad te conozca más. Así que ha sido un placer a título personal también conocerte como persona. Creo que eres un tío que vale mucho, que aporta mucho a la sociedad canaria y en general. Y nada, espero que vaya todo bien y nos vemos en el free tour o nos vemos comiendo algo rico. Lo mismo Yo, les digo, por mi parte un placer, he estado muy a gusto y eso que ya saben, que es una hora complicada, pero aún así mantenido bastante La entretenido. verdad que sí, O la sea, verdad que sí. sí. Yo muy también por contento mi con la parte, experiencia. y para finalizar esto, también un poco en la línea de lo que ha dicho Hugo, ha sido un placer tenerte. Sobre todo, yo te sigo bastante. Me parece que está habiendo un boom de creadores de contenido en Canarias, que lo hemos estado hablando ya en varios podcasts con otros creadores de contenido, como por ejemplo Special Six. Y sobre todo está habiendo un boom de creadores de contenido de calidad, que aporta valor. Y yo creo que tu contenido es una pasada porque aprendes cositas en un minuto interesantes, que está bien, que después conoces más sobre del sitio en el que vives. Y yo creo que es un contenido genial y que hace falta más contenido canario de ese estilo en redes sociales y a lo mejor no tanto otro tipo de contenido. Ha sido un placer tenerte, ojalá que no sea la primera vez que estés aquí y nos vemos en el Free Tour en diciembre seguramente cuando estemos por ahí por Gran Canaria. Cuando quieran, están más que invitados y pueden traer a familia, amigos, lo que sea, que todos son bienvenidos ahí. Genial. Mira, espera, voy a proponer aquí una idea porque yo soy mucho de proponer ideas. Podríamos hacer un Free Tour especial para la comunidad de Alep
para que vaya invitados de la comunidad, perdón, de Volcánica, me está costando lo del rebranding. Se podría hacer en diciembre. La dejo aquí como idea, no hace falta que responda. ¿Me sabes? Sí, 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 En encantado. diciembre hacemos uno para la comunidad y que vengan pues los que quieran participar en la comunidad y escuchar un poquito más sobre la historia de Gran Canaria, que creo que es un momento guay para también conocernos todos un poquito en persona y disfrutar pues de una guía contigo súper interesante seguramente. Me sabe fuerte, te lo compro. Genial. Venga, pues. Pues Luis, Pues cerramos un con eso. placer. Bueno, señores. Nos Chao. vemos.